Ahí está. Tenemos que ver el artículo cuarto, en la página 3. Artículo cuarto. ¿Por qué el sacramento tiene como elemento, como característica, un elemento sensible? El agua, el aceite, el pan, el vino, etc. ¿Por qué? Entonces, vamos a leer el conocimiento humano, el conocimiento animal. Vamos a empezar por los animales. Los animales miran, tienen ojos, tienen oídos, etc., olfato, conocen sensiblemente los objetos sensibles. Entonces, y actúan, digamos así, por instinto. Entonces, cuando el perro huele carne, porque si tenemos una foto al perro de un asado, no le interesa, porque sería por el olfato. Huele carne y entonces empieza a segregar los jugos gástricos así y quiere comer. Si tiene hambre, si no tiene hambre, no. En un convento nuestro había una oveja, y estaba solita, pobrecita. La tenían para engordarla, ¿no? Y entonces, como estaba solita y se aburría, le pusieron un espejo. Iba y se miraba y balaba, conversaba. Porque el animal, en ese conocimiento sensitivo de un objeto sensible, no tiene una percepción intelectual, sino solamente sensitiva. Pero el ser humano es distinto. El ser humano se mira al espejo y dice, este soy yo. No dice, este no soy yo. Ya si este no soy yo, ya es grave, ¿no? Buen día. Es un poquito abierto, así, un poquito así. Piensa o se da cuenta. Entonces, por ejemplo, eso, como la diferencia entre un muñeco o un robot y una persona humana. A veces no, así visiblemente no hay diferencia, pero pensándolo nos damos cuenta, este es un muñeco, esta es una persona humana, porque el ser humano, la inteligencia, al ver un objeto sensible, discierne, o más o menos, ¿no? Pero discierne, piensa, esto es persona. Entonces, por ejemplo, buen día, ¿no? Entonces, por ejemplo, el famoso cigoto. Acá es una silla más si quiere. El famoso, bueno, lo dejo un poquito abierto, así, el famoso cigoto, ¿qué es? Uno lo mira y dice, bueno, es un coso de carne. Pero el científico que conoce estas cosas, lo analiza, dice, no, es un ser vivo, ¿no? Tiene vida propia, autónoma de su madre, digamos. Entonces hay un conocimiento intelectual que discierne sobre el objeto sensible, en este caso el cigoto, discierne, dice, ¿qué es esto? Esto es, hace el ADN. El ADN justamente es un proceso intelectual, ¿no? Y es humano. Falta todavía decir si este cigoto es persona humana, porque el cabello, cuando yo me corto el pelo, analizo el ADN, esto es humano. Es humano igual que el padre José. Pero no es una persona humana. ¿Ves? Pero la inteligencia humana es capaz de eso. En cambio, dice Heisenberg, un científico premio Nobel de física atómica, ¿no? Respecto de los científicos positivistas, un día. Acérquese una silla de por ahí, si quiere. Los científicos positivistas, dice, bueno, ellos renuncian al discernimiento intelectual.
¿no? Los positivistas se quedan con el dato de la experiencia y, a propósito, o voluntariamente mejor dicho, no quieren hacer ciencia, sino quieren hacer una investigación racional sobre esa observación que están haciendo. Entonces cae muchas veces en la estadística, nada más, sin avanzar intelectualmente, en conocimiento intelectual sobre el objeto sensible. Eso pasa, ¿no? Y por eso, en estos debates que hay sobre el aborto, decía uno, dice, bueno, los que están en contra del aborto ponen argumentos metafísicos. Y acá estamos en democracia, dice. La democracia y la verdad son incompatibles. ¿Por qué? No por la democracia, no. ¿Qué entiende por democracia? El consenso, la cantidad de votos. 100 votos o un voto. No importa la verdad, como dijo Poncio Pilato. ¿Por qué? Porque previamente dice, no lo dijo él, lo digo yo, el conocimiento sensitivo o sensible no me dice nada al conocimiento intelectual, sino no hay un discernimiento, un pensamiento sobre el cigoto, por ejemplo, ¿no? Eso es metafísica. Metafísica quiere decir abstracción, fantasía, novela. Cuando la metafísica es la percepción intelectual del pensamiento sobre un objeto sensible, sobre el cigoto o lo que fuera. Entonces, no, acá no importa la verdad. Bueno, pero hay otro nivel de conocimiento. Cuando yo veo lo que fuera que estoy mirando, el pan, dice conocimiento espiritual. Como dice San Anselmo, que hay una fiesta. Bueno, la fe me enseña. Este pan es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo no? El pan, usted lo analiza, es hidratos de carbono, harina, digamos. Bueno, pero además, es un objeto sacramental, o sea, hay un razonamiento, y además es el cuerpo de Cristo. Hay una mirada espiritual, sobrenatural, sobre el objeto sensible o sensitivo, el objeto material. ¿Se dan cuenta, no? Sobre un objeto material, que es el pan, ¿no? Yo puedo tener una mirada animalesca, digo que rico el pan, o me hace mal la harina, porque soy diabético. Una mirada inteligente, este pan lo usan para la misa, por algo será. O una mirada espiritual, este es el pan, es verdaderamente el cuerpo de Cristo. Son 3 niveles en el conocimiento del objeto sensible. Entonces dice, le voy a leer del padre Castellani sobre la bandera, el significado de la bandera. El significado de la bandera es el símbolo de la patria. Estamos en el ámbito de los signos, símbolos. La patria significa simplemente el bien común de todos, encarnado aquí y ahora en una comunidad social determinada en un tiempo y en un espacio. El amor de la patria es bueno, porque es el amor de un bien real. Pero es una bandera, como decíamos, es un elemento material construido como símbolo o como signo. Es decir, Belgrano, que es el que hizo la bandera, dijo, bueno, necesitamos un símbolo que represente la Argentina, distinto de España, ¿no? Porque justamente el problema era cuando estaba en la independencia, ¿no? Cuando iban a la batalla tenían toda la misma bandera, porque acá éramos españoles. No, hay que ser un símbolo distinto, que simbolice esta realidad distinta. Somos españoles, pero queremos independizarnos, etcétera. Bueno, etcétera. Entonces dice, un gran psicólogo contemporáneo, Ludovico Claes, ha buscado en el interior del hombre la raíz
de las grandes convulsiones y destrucciones actuales, y ha formulado su hallazgo diciendo que el hombre moderno ha perdido el arte de ver visiones, la facultad de hacer imágenes, el poder de leer los símbolos. ¿Por qué? Dice, por el gran racionalismo. Esto que estoy haciendo yo, por ejemplo, espero que no sea así, pero parece un gran racionalismo. Todo hay que explicarlo, ¿no? Como diría Hegel, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Y todo tiene que tener una explicación. Si no lo puedo explicar, no existe. Si no lo puedo pensar, no existe. Entonces la patria no existe. Existe que los partidos políticos, existe el gobierno nacional, gobierno provincial, pero la patria ¿qué es? Es una abstracción, ¿cierto? Es fantasía. Entonces este psicólogo, dice Castellani, claro, por el racionalismo, no nos interesa la imagen, el símbolo. Y eso llevado también a la religión, también puede ser, fíjense en muchos personajes o exégetas bíblicos, ¿no? Muchos profesores de Biblia, todo tiene que tener una explicación. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús multiplicó los panes, y con 5 panes y 12 peces o pescados, dio de comer a 5.000 personas, más de 5.000 personas. Hay que encontrar una explicación a eso. Entonces, no, lo que pasa es que el milagro consistió que cada uno llevaba una canastita con pan. Entonces los 5.000 que comieron, cada uno tenía su pan. Esa es una explicación racional, meramente humana, natural. ¿Y el milagro qué es? No, el milagro es un mito, una imaginación, una fantasía, una novela, una fábula, que tiene que tener una explicación racional. Es un poco una exégesis racionalista, en donde se suprime, en este caso, el dato de la fe, el dato sobrenatural. Entonces, dice, el hombre perdió el arte de leer los símbolos. Entonces dice, bueno, habla de otras cosas, ¿no? Dice, ha pasado algo diametralmente contrario a la encarnación del verbo, ¿no? La palabra, el verbo se hizo carne, decimos, es decir, ha tomado un cuerpo humano, un alma humana, ha tomado un elemento físico, corporal, en donde los judíos, el mejor de los casos, en aquel entonces, ¿no?, descubrían a un profeta, como dice cuando Cristo le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Alguno de los profetas, o Juan Bautista que ha resucitado. Es decir, hay una lectura intelectual, razonada, sobre este hombre, que es un hombre superior al resto, que hace milagros, que enseña con autoridad, como Moisés, o más que Moisés, etc. Pero no descubrieron que era Dios. Entonces dice Cristo, bueno, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro, tomando la palabra, dijo, tú eres Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Bienaventurado Simón Pedro, porque lo que has dicho no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Eso no es un conocimiento humano, sino mi Padre que está en el cielo. Un conocimiento sobrenatural. Está bien. Entonces dice, padre Castellani, acá, por el racionalismo, por el positivismo, dice, la palabra se ha desencarnado. Es decir, ya no interesan los símbolos físicos, interesa la explicación.
y después como consecuencia se ha falsificado. Educado en gran parte para ser explotado como un animal o para disfrutar de una vida de placeres sensuales como un zángano, el hombre moderno no es capaz de esa continua y jubilosa lectura de lo divino en los creados. ¿Por qué? Todas las criaturas, como hemos visto, que son hechas por Dios, todas las criaturas, de alguna manera real, son un símbolo de Dios. Y por eso, como hemos visto, ¿no? Dice el Salmo, los cielos, ¿no? El sol, la luna, las estrellas, cantan la gloria de Dios. Esa es la mirada sapiencial cristiana sobre las criaturas. Todas las criaturas hablan de Dios. Hasta el diablo habla de Dios. Porque el diablo, que es un ente espiritual, está simbolizado en la Biblia con la serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente es el más astuto de todos los animales. Es decir, el diablo es un ser astuto, animalesco. ¿Por qué? Porque le falta la visión de Dios. Entonces, Eva primero, Adán, y cada vez que pecamos, aceptamos indirectamente o directamente la palabra de la serpiente, la astucia sin Dios. Como veíamos que dice San Bernardo, el pecado original consistió en querer saber el bien y el mal sin Dios, sin amar a Dios. Entonces dice, este racionalismo, esta pérdida del sentido del símbolo, que es lo que sean los sacramentos, el hombre no es capaz de esa continua y jubilosa lectura de lo divino en lo creado, en lo cual consiste su felicidad específica como criatura racional. La felicidad del hombre está en descubrir a Dios en las criaturas. Después veremos a Dios cara a cara, después, pero ahora, toda persona humana es imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir? Que las personas nuestros vecinos, por definición, no son gente que molesta. Por definición, son imagen y semejanza de Dios. Algunos vecinos molestan y son imagen de Dios. Algunos vecinos son malos y son imagen de Dios. Algunos vecinos son narcotraficantes o asesinos, ahora está de moda, ¿no? Y son imagen de Dios. Y es verdad. Esa es la felicidad que Aristóteles llamó contemplación. Y la contemplación es eso, ¿no? Poder descubrir, en el caso que estamos hablando, en los símbolos de la liturgia, descubrir a Dios. Por eso la astucia del diablo, ¿no? Hace que, eso siempre pasó en la historia de la Iglesia, ¿no? O de la historia de las religiones, ¿no? Como dice Gramsci, ¿no? Dejemos los símbolos tal cual están, los símbolos cristianos, las palabras, cambiemos el significado, el contenido. Entonces el pan que usa el sacerdote, la hostia, ¿no? Que es pan, como le decía un anglicano, ¿no? Sí, nosotros creemos que Cristo está presente en la hostia consagrada, una presencia espiritual, no real. Entonces el pan mantiene sí la presencia de Cristo, ¿no? Pero no es la presencia sacramental, real, sustancial, etc. Quitar, como dice, de los elementos de la liturgia, quitar a Dios y poner cuestiones razonables, porque razonablemente hay una presencia espiritual de Cristo en la Eucaristía, igual que hay una presencia de Cristo, una presencia espiritual de Cristo en el alma de aquel que vive en gracia de Dios. ¿Está bien? No más que eso. Buscar la explicación racional, no la mirada sobrenatural de la fe. Entonces,
Perdón, padre, Sí. pero aún en el milagro, o en el ejemplo que usted está diciendo, hay racionalidad. Claro. En este sentido, yo digo, no puedo científicamente o racionalmente decir que el pan es el cuerpo, porque como usted decía, uno lo analiza y el otro está bien. Pero yo sí puedo entender racionalmente que Dios, que es todopoderoso y que es Él el que hace las leyes físicas, Sí. puede en algún momento salirse de esas leyes y hacer que los accidentes sigan siendo los accidentes del pan, pero que la sustancia ya no sea la del pan, sino la del cuerpo. Porque además Él lo dijo. Eso es un milagro. Es una pero explicación, es claro, es que lo sobrenatural, la fe no suprime lo racional y no suprime lo sensible. Exacto. No, son los tres niveles de conocimiento van como incorporándose. Como cuando uno construye un edificio, cuando usted construye el primer piso no suprime la planta baja. Exacto. No, porque además a veces parece que el milagro fuera una cuestión de fe nada más. En todo caso la fe es fe en el Dios Todopoderoso. Claro. Pero digamos, si una persona peregrina, no sé, a Fátima y se cura, uno dice eso racionalmente, no lo puedo explicar. En realidad sí lo puedo explicar, porque yo entiendo que Dios es todopoderoso y puede, por su sola voluntad, curar a una persona que está enferma. De que justamente la teología consiste en una explicación razonable o racional de la fe. En cambio, el Lutero, como hemos visto algunas veces, Lutero dice, no, la razón humana está destruida por el pecado original, entonces nos movemos por la fe sin razón. Ese planteo de Lutero. Si no, acá no, acá hay un objeto sensible, pan, ¿no es cierto? Y yo lo veo con mis ojos, lo gusto con mi lengua, cuando comulgamos, ¿no? Y pensándolo bien decimos, sí, esto que es pan, como dice usted, Dios sí puede. Ahora, Dios lo hace y bueno, en el Evangelio Cristo dijo, tomad esto en mi cuerpo. Entonces, hay una explicación razonable y sobrenatural. Es decir, los tres niveles no se excluyen, al contrario, se incluyen. Fíjese, por eso, en el judaísmo antiguo y en el protestantismo de Lutero sobre todo, ¿no? Ellos tienen la revelación, ¿no? Dice, por ejemplo, los judíos, antiguamente, ¿no? Los judíos tienen la Biblia, la ley, la Torá, ¿no? Los profetas. Eso es verdad. Pero un movimiento judío en Egipto, Filón de Alejandría, ¿no? Todo movimiento judío que con la ayuda de la filosofía griega, sobre todo de Platón, buscan explicar la Sagrada Escritura, y la explican, y eso después pasa al cristianismo, y los padres de la Iglesia, tomando la revelación y la filosofía de los griegos, de los romanos, digamos, ¿no? Hacen la teología, es decir, incluyen los tres niveles del pensamiento, del conocimiento, para hacer teología. Y entonces por eso dice, ¿en qué consiste la contemplación? En descubrir a Dios en las cosas, en las criaturas, ¿no? La mirada sensible, el conocimiento sensible, la mirada intelectual o racional o razonable, ¿qué es eso? Y la mirada sobrenatural de la fe. Efectivamente, hay un milagro acá, y bueno, tardó mucho en explicarse, ¿no? Muchos siglos, pero al final los grandes teólogos, los grandes santos, pudieron explicar. Justamente en la época de San Anselmo, en esa época, ¿no? Es cuando se empieza a plantear. Siempre, los cristianos siempre creyeron que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. El siglo XI, en el año 1000, 1100, ¿listo? Empezaron a plantearse los teólogos, bueno, ¿cómo es este cambio? Entonces, bueno, razonando teológicamente, dice, bueno, por la transustanciación. Hay una explicación de la fe y la razón. Por eso citaba San Anselmo, ¿no? La fe busca entender.
busca una explicación verdadera. El racionalismo dice, no, acá no hay nada sobrenatural, todo tiene una explicación física, o química, o científica, no sé, y nada más que eso. Y después el positivismo, por decirlo así, dice, no, acá hay cuestiones físicas y nada más. No hay algo que explicar. La felicidad específica del hombre consiste en leer lo divino en lo creado. Y dice, y eso es la contemplación. Y dice Goethe, todo lo visible no es más que un símbolo de Dios. Entonces por eso, el sacramento, y ahora estamos en el ámbito de la liturgia, de lo sacramental, es un elemento sensible. Por eso, como le decía, no sé si le decía la vez pasada, ¿no? Pero están los famosos, los falsos gnósticos, ¿no? En la época de San Bernardo, 1100, 1200, por Santo Domingo, los cátaros, los maniqueos, es decir, decían, no, lo que es materia es pecado, es creado por el diablo. Todo lo material, corporal, ha sido creado por el diablo. Por lo tanto, en los sacramentos no hay nada corporal. El pan no, el pan es cosa del diablo. El agua es cosa del diablo. El vino más todavía, imagínense. El aceite es cosa del diablo. Esos eran los maniqueos, ¿sí? Los que pensaban que el diablo es el creador de las cosas materiales, ¿no? Entonces San Tomás dice, no, momento, si Cristo utilizó elementos materiales, acá es lo que es de Dios. Es decir, en el objeto material hay algo divino, como criatura, más un plus que le puso a Jesucristo. Y entonces los cátaros, estos maniqueos, decían, no, hay que suprimir los 7 sacramentos. ¿Y qué queda? Bueno, queda el Padre Nuestro, que no tiene nada material, porque es hablar, Padre Nuestro, ¿no? El credo, sin rezar, y el bautismo en el Espíritu Santo. No el bautismo en el agua, sino solamente en el Espíritu Santo. Y los cátaros, estos cátaros maniqueos gnósticos, falsos gnósticos mejor dicho, suprimen los verdaderos sacramentos que instituyó Jesucristo con un elemento material por estos 2 falsos sacramentos o 3 falsos sacramentos que no tienen ningún elemento material. ¿Y por qué dice San Santo Tomás? Dice, la sabiduría divina provee a cada cosa según su propia naturaleza. Es decir, claro, Dios sabe, eso quiere decir. Dios, por ejemplo, ¿no? Dios hizo a los seres vivos necesitados de agua. Sin agua nos morimos. Las plantas, los animales, los seres humanos nos morimos sin agua. Entonces Dios creó el agua. Y efectivamente en el planeta Tierra hay una masa de agua inmensamente grande. Hay agua para todos. Si cuidamos el orden natural, lo que se llama modernamente la ecología, es eso, ¿no? Cuidemos la naturaleza, salvemos el planeta, como dicen, salvemos a las ballenas. Es verdad. ¿Por qué Dios creó las ballenas? Por algo. Porque Dios es sabio. ¿Por qué Dios creó los mosquitos? Porque Dios es sabio. Y todo lo ha hecho bien. Entonces Dios, la sabiduría divina, provee a cada cosa, a cada ente, según su propia naturaleza. Por eso dice en el libro de la sabiduría, que Dios dispone todo suavemente. Suavemente significa eso, ¿no? Según el orden natural. Entonces, por ejemplo, ¿no? Los médicos
existen los médicos. Y Dios hizo efectivamente que el ser humano, o sea, que algunos seres humanos tuvieran esa inteligencia, esa tecnología, digamos, ¿no?, para descubrir enfermedades, diagnosticar y encontrar el remedio para curarlas. Eso está puesto por Dios. Y no todos tenemos esa capacidad, otros tenemos inteligencia para el estudio, para la teología, para la música, para lo que fuera, ¿no?, para la historia. Pero en su sabiduría hizo que en la sociedad hubiera quienes se dieran mañas para curar enfermedades. Dios, en su sabiduría, hizo que en la sociedad hubiera personas que buscaran, que se dedicaran a contemplar a Dios, el oficio de la contemplación. En su sabiduría, y Dios da a cada uno según su propia capacidad, según su propia virtualidad. Ahora bien, es connatural al hombre llegar al conocimiento de las cosas inteligibles a través de las sensibles. No es connatural al animal. Por eso, como decía Heisenberg, los científicos que no quieren razonar y descubrir la esencia de las cosas, que se quedan solamente con la experiencia y clasifican experiencias y acumulan experiencias en el sentido de las encuestas, no, ¿cómo se dice cuando muchos experimentos que hacen? Sí, la investigación, bueno, acumulan experimentos y no les interesa y no lo hacen de descubrir la esencia de las cosas, ¿no? Como decíamos del cigoto, ¿qué es el cigoto? No interesa qué es, interesa de qué está compuesto, por ejemplo. Y eso lo analizamos, ¿no? Hasta el ADN se puede descubrir, ¿cierto? Pero ¿qué es? ¿Es una persona humana o no? ¿O es un coso humano, como el pelo, decíamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es antinatural, porque lo natural en el hombre es descubrir en las cosas sensibles, descubrir el qué, el quid, qué es, la esencia, el porqué, las causas, como cuando dice, bueno, hay luz, está la luz prendida, hay alguien que tocó el botón. Y cuando se apaga la luz, hay alguien que tocó el botón y apagó la luz. El animal no se da cuenta de eso. El ser humano sí, porque es connatural, es decir, es propio de la naturaleza humana descubrir en las cosas que vemos el porqué, en todo el sentido de lo que es el porqué, las causas, la esencia, etc., ¿no? Entonces se alejaría el hombre ahí de la definición. Claro. Cuando uno define, encuentra el porqué. El porqué, claro. ¿para qué? Y por eso dice Heisenberg, estos en realidad no son científicos, porque no llegan a la definición, no llegan a las causas, se quedan en la experiencia, en el dato, y nada más. Sin embargo, ya Aristóteles decía que la ciencia, la episteme, es conocimiento por las causas. Alguna explicación hay que dar. No nada más que una descripción. No es ciencia, es no una, es ciencia, es nada más que descripción. es una foto. La verdadera ciencia es describir, es explicar por las causas. Por ejemplo, la literatura, por poner un ejemplo, ¿no?, describe un paisaje, ¿no es cierto? En cambio la ciencia no, dice, bueno, ¿por qué se formaron estas montañas? Por el movimiento, por los siglos que han pasado, por la presión de los océanos, explica. Y esa explicación no se la ve. Yo veo las montañas, las sierras, ¿no? Porque es connatural al hombre. Si no descubrimos, como dice Castellani o Aristóteles, ¿no?, si no descubrimos la acción de Dios en las montañas, ¿por qué? Porque este movimiento telúrico, esta presión de los océanos o como fuera, ¿no es cierto?, no es casualidad, hay un orden y hay un Dios que ha hecho las cosas sabiamente para que nosotros pasamos a la sierra y tomemos aire, y se nos da el estrés cuando vamos a las sierras. Hay toda una sabiduría.
Y como el signo es el medio por el cual se llega al conocimiento de otra cosa, y además las cosas sagradas significan en los sacramentos bienes espirituales e inteligibles, no solamente espirituales, decíamos, el cuerpo de Cristo, inteligibles, efectivamente. Tan es así que están los famosos milagros eucarísticos, en los cuales, cuando parece una cosa así rara, ¿no?, cuando la hostia se convierte visiblemente, ¿no?, en carne, bueno, lo llevamos en Buenos Aires. Vieron que en la ciudad de Buenos Aires, en el 95 más o menos, ¿no?, hubo un milagro eucarístico en una parroquia, una hostia que visiblemente se hizo carne, ¿no? Se asustaron, entonces lo llevaron a un laboratorio, ¿no?, para ver, que analizaran qué es esto. Y esto es un pedazo de corazón que está latiendo, que está vivo. Es decir, la razonabilidad corrobora el dato de la fe, porque son bienes, o sea, las cosas significadas, ¿sí?, son bienes espirituales e inteligibles que santifican al hombre. ¿Se acuerdan que eso de una vez pasada? Los sacramentos santifican. Si no santifican, no son sacramentos. ¿Por qué? Porque están los antisacramentos que hace el diablo, por ejemplo. También el diablo tiene sus signos insagrados, digamos así, que significan y causan o producen un efecto no de santificación, sino de pecado. Eso, las velas negras y todas esas cosas raras, ¿no?, de la brujería, de la macumba y todo eso, son signos, o sea, son antisacramentos, signos insagrados, digo, pero antisagrados, que producen un efecto sobrenatural, que es, bueno, lo que hace la brujería, ¿no? Es lógico que la santificación del sacramento tenga lugar a través de cosas sensibles. El sacramento es una síntesis de toda la creación, el elemento sensible, el elemento inteligible y el elemento sobrenatural de la fe, en el sacramento. El mismo sistema se emplea en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? En la Biblia, que es palabra de Dios y es perfecta, cuando quiere hablar de la Trinidad, fíjense, cuando Jesucristo nos anuncia o nos revela el misterio de las tres personas divinas, al final de todo, ¿cuál fue el primer signo sagrado de la Santísima Trinidad? En el Génesis, cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando habla en plural, si hay un signo, una señal de algo sobrenatural, ¿sí?, de las tres personas, ¿no? Cuando Abraham, estamos en el libro de Génesis todavía, al principio de la Biblia, Abraham se le aparecen tres ángeles en nombre de Dios. Si hay una señal indirecta, por decir así. Es decir, en la Biblia hay muchos signos sagrados. Por eso dice acá, esto de los sacramentos también es un método bíblico. A través de signos sagrados, significar realidades inteligibles y sobrenaturales de la fe que santifican. Por eso, algunos padres de la Iglesia analogan o equiparan la Biblia y la Eucaristía. Son cosas distintas, pero analógicamente un signo sagrado de algo sobrenatural que de alguna manera nos santifica, porque la palabra de Dios, dice San Pablo, es viva y eficaz. La palabra de Dios no es un libro como el Quijote de la Mancha o como el diario La Voz del Interior, ¿no? Es un libro que nos traiga a Dios. Por eso dice, el mismo sistema se emplea en la Sagrada Escritura, cuando se nos describen las cosas espirituales con ejemplos de cosas materiales. Y eso pone Santo Tomás
en la primera parte de la Suma Teológica, ¿sí?, donde dice ¿qué es la teología? Bueno, la teología es la ciencia que se basa en estos signos sagrados de la Biblia. Metáforas, o las parábolas de Cristo son metáforas literarias de una realidad razonable y sobrenatural. Entonces, para explicar en qué consiste el arrepentimiento, la conversión a Dios, pone la parábola del hijo pródigo. Cuando quiere explicar qué es la Eucaristía, ¿no?, pone el sermón del pan de vida del Evangelio según San Juan. Cuando quiere explicar no sé qué otra cosa, pone una parábola, un signo sagrado que se puede entender, hay una inteligibilidad y que trae un mensaje o que contiene una enseñanza sobrenatural de la fe. ¿Se entiende más o menos, no? Siempre los sacramentos y toda la liturgia, todo, no solamente, como decíamos, sacramento en sentido analógico, los 7 sacramentos, los sacramentales, el agua bendita, la cruz, etcétera, las ceremonias de la misa o de la liturgia, y ampliando más, digamos, ¿no?, bueno, la bendición del hogar, la casa, todo lo que sea signos sagrados que significan algo sobrenatural y que santifica de alguna manera, está incluido en esto, ¿no? Entonces, con la respuesta a las objeciones, fíjense que dice Adán, respuesta a la primera objeción, ¿no? Dice en la Biblia, Adán, si Dios crea a Adán, ¿cierto? Entonces, dice, hizo Dios pasar frente a Adán, así, ¿no?, como un desfile, para que él viera a los animales. Hay una, como diría San Dionisio, ¿no?, una ceremonia sacramental, que viendo Adán descubría, como decía el padre Castellani, ¿no?, Adán descubría el quid, lo que es la cosa, como criatura de Dios. Y entonces, y Adán ponía el nombre de los animales, y ponía el nombre que correspondía a cada animal, no cualquier nombre, porque es caprichoso, no, es inteligente, es sabio, ¿no? Caprichoso es como decía fulano, no, acá los que defienden el aborto hacen cuestionamientos metafísicos, la verdad, no, acá no es, por eso no, pongámosle interrupción voluntaria del embarazo, un nombre ficticio, caprichoso, y no el nombre que indica realmente en qué consiste: matar a un niño antes de que nazca o antes de que salga para afuera. No, Adán ponía el nombre que correspondía a cada cosa, es decir, un nominar sabio. El nominalismo es un nominar caprichoso o, ¿cómo se diría? Tiene otro nombre eso, ¿no? Arbitrario, ¿no? También puede decir un nominar voluntarista, porque yo quiero que sea así. No por la verdad, como decía fulano, la democracia y la verdad no son compatibles. No me interesa qué decide la mayoría. Como decía Juan Pablo II en una encíclica que se llama Solicitudo Rei Socialis, ¿no?, sobre las cuestiones sociales, dice, claro, está el peligro, dice, el totalitarismo democrático, cuando en la democracia ya no nos interesa la verdad real, sino el consenso de la mayoría. Entonces la mayoría impone totalitariamente a toda la sociedad una falsedad, sea de lo que fuera, ¿no es cierto? En eso consiste el totalitarismo democrático. Dice, no, la democracia no es totalitarismo, no se basa en el consenso, se basa en, por ejemplo, ayudarnos a descubrir la verdad. Que supuestamente este debate sobre el aborto busca eso, ayudarnos a descubrir la verdad. Por eso
se invita a hablar a médicos, por ejemplo, ¿no? Que son los que tienen que saber sobre el tema, supuestamente, ¿no es cierto? Porque buscamos la verdad. Entonces, Adán entonces descubría, claro, Adán antes del pecado original no tenía problema, como nosotros, ¿no? Con solo mirar con los ojos, conocimiento sensitivo de un objeto sensible, los animales, descubría intelectualmente, sabiamente, qué es la cosa. Perro, vaca, gato. Es distinto un perro y un gato. Es distinto el perro y el zorro, aunque parecen, no son de la misma familia. Somos no sé qué familia es, ¿no? Pero son distintos, ¿no? A ver. El burro y el caballo son familiares, ¿no? Y por eso pueden tener crías, ¿no? Entonces, claro, el científico que mira y piensa, Adán no necesitaba pensar tanto, ¿no? Esa mirada intuitiva, ya descubría que el perro es lindo que el gato. Pero el científico, que ya no está, que después del pecado original tiene que investigar y sacar los cromosomas y todas esas cosas que hacen los científicos, ¿no? ¿Qué diferencia entre el mono y el hombre? Por lo menos el hombre varón, digamos, ¿no? Una vez me pasó, me llamaron para bautizar un niñito recién nacido que estaba muy mal, ¿no? Tenía una enfermedad, un problema de los cromosomas. No sé qué, si le sobraba o le faltaba, no me acuerdo, ¿no? Parecía un mono, un monito. Igual que un monito, todo con pelos, hipertricosis. Bueno, y yo pensé que me estaban haciendo una broma. Porque sí, voy a bautizar a un monito. Pero no, porque el médico me dijo, no, era verdad, ¿no? Entonces, era un niño, cuando aparentemente era un mono. ¿Por qué? Porque el hombre descubre, ¿no? Entonces, Adán veía que el perro, decía, esto es un perro. Y con la palabra perro, efectivamente, designaba qué es este bicho. Y descubría también, bueno, es criatura de Dios. Sí. El último papa que, retomando el nombre que pone a Adán, los animales, a los seres creados, Sí. el último papa que insiste en esta tradición de la meditación en la creación de los animales es Pío XII. Pío XII realiza una obra que se llama El Bestiario de Cristo. Esa obra del Bestiario de Cristo de 1956. Sobre animales, ¿no? Claro, es un estudio de la orden jerárquica de los animales, la simbología en la liturgia y en la tradición de la Iglesia. Claro. Y Pío XII dice que este es el último trabajo de conocimiento simbólico de la tradición de la Iglesia. Sí. Porque eso es incorporar a los seres animales, ¿no? Al símbolo, no sé si litúrgico, pero símbolo cristiano. Les recomiendo la obra, se llama Bestiario de Cristo, Charbonneau la hace, se las recomiendo. Ahí está a la venta, quedan pocos tomos, son 2 tomitos. Si no lo llegan a conseguir. Después hay otro libro también muy importante de un tal Chevalier, un franchute, ¿no? Sobre el diccionario de símbolos. Está en castellano también, ¿no? Y lo importante es que esta obra, El Bestiario de Cristo de Charbonneau la hace, tiene el imprimatur y la bendición de Pío XII, bueno, y Pío XII la recomienda, ¿no? Es la última del bestiario medieval que Pío XII, digamos. Una recopilación. Porque sí, la edad, digamos, no solamente de la Edad Media, ¿no? En la misma Sagrada Escritura se habla mucho de los animales como símbolos religiosos, ¿no? A cada cosa se le pone el nombre y se lo define principalmente por aquello que le es primario y esencial. Entonces, por ejemplo, ¿no? Esa idea de que el hombre desciende del mono es una idea no esencial, sino por las características exteriores. Entonces uno mira exteriormente a algunos monos y a algunos hombres, ¿no? Y son muy parecidos. Entonces no define por la esencia, sino por la apariencia. Y eso no es humano, o no es sapiencial. Y no por lo que le vino. Ahora bien, un efecto sensible, principalmente, no espontáneamente, aquí es espontáneamente, pero no, principalmente, conocido por el hombre, conduce al conocimiento de otra cosa de una manera
principalmente, per se, no principalmente, sino de verdad, digamos, ya que todos nuestros conocimientos empiezan por los sentidos, efectivamente. Incluso los místicos, los grandes místicos o los profetas que tuvieron esa revelación de Dios, en la inspiración que Dios le hace, por ejemplo Isaías, ¿no? En la inspiración, Isaías recibe, conoce la Santísima Trinidad. ¿Cómo la conoce? Primero dice, vi el cielo abierto, una visión visual, y los querubines cantan, Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Es una visión visual y auditiva, que incluye para el profeta la revelación de que Dios es tres personas en un solo Dios. Entonces dice, todos nuestros conocimientos, incluso el profético, el conocimiento místico, por ejemplo San Juan de la Cruz, es a través de los sentidos. Pero Dios, como decíamos respecto al milagro, Dios, que en su sabiduría ha hecho al ser humano para que conozca primero a través de los sentidos, después a través de la inteligencia y además por la fe, puede hacer y hace, infunde en la inteligencia del hombre conceptos o ideas que no pasan a través de los sentidos. Es una inspiración directa de Dios. Como pasa en lo que veíamos pasar, la noche oscura. En la noche oscura no entiendo nada. No entiendo nada de Dios, ¿no? No entiendo nada y parece, ¿existirá Dios o no existirá? Y en esa noche oscura, es decir, que no entiendo nada, dice San Juan de la Cruz, es justamente cuando Dios, principalmente, va inspirando, sin que yo me dé cuenta, sin que yo lo intelectualice, sin que yo lo entienda, los misterios, el conocimiento sapiencial, conocimiento amoroso, o mejor dicho, la percepción, no digamos conocimiento, ¿no? La percepción espiritual de los misterios divinos. La percepción intelectual y amorosa de los misterios divinos. Porque ahora nosotros, que estudiamos teología, pensamos mucho. Bueno, está bien. Espero que esto nos ayude a amar más a Dios. Puede ser. Pero cuando Dios lo hace, no lo hace a través de los sentidos, ¿no? Como lo tenemos que hacer nosotros, y a través del razonamiento y de la imaginación. Nos imaginamos el mono y el perro. Dios lo hace inmediatamente, infunde en la inteligencia humana estos misterios divinos, que, como digo, en la noche oscura no entendemos nada, pero hay una intuición, como la de los ángeles, intuición como la intuición que nace del amor, ¿no? De que hay algo divino, esa es la intuición, sin poder explicarlo, ¿no? Mientras que los efectos inteligibles no pueden conducirnos al conocimiento de otra cosa más que en la medida en que son manifestados por otro, por alguna cosa sensible. Por ejemplo, toda esta explicación que yo les doy, ustedes la captan por el oído. Hay un conocimiento sensible, auditivo, a través de la palabra, que es un sonido, que es un símbolo inventado por no sé quién, hace muchos siglos, ¿no? El idioma castellano, yo no lo inventé. Es un símbolo auditivo que transmite un pensamiento intelectual y en este caso sobrenatural. Sí. Bueno, justamente como castigo, porque en la Torre de Babel, estos personajes, digamos, todavía no eran judíos, ¿no? Paganos, o no sé qué eran, dice, construyamos una torre que llegue hasta el cielo. ¿Qué quiere decir? Como veíamos creo la vez pasada, ¿no? El pelagianismo, querer llegar hasta el cielo pone el esfuerzo humano. Si querer la perfección, la felicidad y la vida eterna,
sin la ayuda de Dios. Como el pecado de Aguera, querer conocer sin amar. Entonces, un gran pecado, ¿no? Dice Dios, no puede ser. Confundamos el idioma de los hombres para que entre ellos no puedan entenderse. Bueno, esa división de idiomas para que no puedan entenderse es un castigo. Por eso, en la teología cristiana decimos, bueno, la fe de Cristo abarca a todas las naciones, no solamente a los judíos, de cualquier nacionalidad y de cualquier idioma, todos creemos en Cristo, los cristianos, ¿no? Entonces, es un idioma universal la fe. Aunque subsiste la lengua, el idioma nacional, castellano, el inglés, el chino, hay un idioma superador, que es la fe. Entonces la fe se expresa en chino o en castellano, pero es la misma fe. Por eso dice, los efectos inteligibles no tienen valor de signo más que en la medida en que son manifestados por verdaderos signos, la palabra o el pan. Y la respuesta a la segunda objeción dice, las cosas sensibles en cuanto tales no pertenecen al culto o al reino de Dios. ¿Por qué? Porque el culto a Dios, la religión, ¿no?, o el reino de Dios, que es sobrenatural, usa los signos naturales y le da otro sentido, como decía el pan. Es un alimento. Bueno, pero la Eucaristía, que es un alimento, también es otra cosa. El cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Y también significa, y es o realiza, la pasión de Cristo, el sacrificio de Jesucristo. Es decir, aunque la liturgia, las ceremonias, ¿no?, utiliza elementos, signos naturales, también utiliza y le agrega significado sobrenatural, porque es ¿cómo se dice? Hecho no arbitrario, sino artificial. El incienso, por ejemplo, el humo del incienso sube para arriba, no baja. Entonces decimos, el incienso significa la oración de los santos que sube hasta el trono de Dios. Entonces aprovecha un significado natural para agregarle un significado sobrenatural. Pero por ejemplo, otros símbolos que se utilizan pueden ser artificiales, pero se podría suprimir el incienso, se podrían suprimir las velas, se podrían suprimir los manteles del altar, se podrían suprimir las flores, se podrían suprimir muchas cosas de las ceremonias que son complementarias de la religión. Eso dice, las cosas sensibles, en cuanto tal, no pertenece al culto ni al reino de Dios. Por eso, en el judaísmo, que es una religión revelada por Dios, hay signos que después se suprimieron, como la circuncisión, por ejemplo, como el templo de Jerusalén, y fueron reemplazados por otros símbolos. Bueno, pero el templo de Jerusalén era, ahora ya no existe más, ¿no?, algo sagrado, algo hecho por Dios, inspirado por Dios, verdaderamente. O cuando Cristo dice los 10 mandamientos, ¿no?, inspirados por Dios, y Cristo dice, Moisés dijo, no matarás, pero yo digo, el que odia a su hermano es un asesino, un homicida. Entonces, el símbolo, en este caso, el mandamiento, no matarás, no queda suprimido, queda transformado o profundizado. ¿Por qué? Porque todos los elementos, ¿no?, como dice, los signos, las cosas sensibles, todos los elementos, cosas o palabras, ¿no?, por sí mismos no pertenecen al culto o al reino de Dios. El pan es una cuestión humana, no es cuestión del culto divino, salvo que Cristo dice, bueno, para la misa vamos a usar pan.
Pero podría haber dicho, para la misa vamos a usar granos de espiga, no pan. Y en vez de usar vino vamos a usar uva chinche. Podría haber sido. Eso es según la voluntad de Dios. Ahora decimos, bueno, no, hay que usar pan y vino. Pero podría haber sido de otra manera, porque por sí mismo el pan y el vino no son cuestiones del culto a Dios, ni del reino de Dios. Todos los elementos, dice, las cosas sensibles no pertenecen al culto de Dios hasta que Dios, por Cristo, por los apóstoles, utilice ese elemento y lo incorpora. Por ejemplo, el diaconado, los diáconos. El diácono, ¿qué es? Un fulano que ayuda en misa. Podría ser el sacristán. Pero ¿qué pasa? Los apóstoles dijeron, no, instituyamos diáconos. Entonces el sacristán no es un diácono. Aunque lo que hace el diácono lo puede ser cualquiera. Lo puede ser el sacristán perfectamente, ayudar a la misa. Pero hay un agregado que hicieron los apóstoles, por inspiración de Dios, que es instituir a estos personajes, a 7 varones santos, para ayudar misa, por ejemplo, ¿no? ¿Ven? Entonces, de por sí, no era algo sacramento o sacramental, ¿no? Hasta que Dios, o sea, Cristo o los apóstoles lo instituyen, o hasta que la Iglesia, el subdiaconado, que ahora no existe, o más o menos, no lo instituyen ni Cristo ni los apóstoles, sino que en el siglo no sé cuándo, siglo III o IV, no sé por qué motivo, no habría que estudiarlo, el Papa dice, bueno, vamos a instituir subdiáconos, o vamos a instituir monaguillos, o vamos a instituir exorcistas. Cuando Dios, Cristo, los apóstoles o la Iglesia toma este objeto sensible y lo instituye como sacramento. Si no, no. Lo mismo las ceremonias. Por ejemplo, para incensar el altar, o para incensar, cuando se inciensa la Eucaristía, como la Eucaristía es Dios, se inciensa 3 veces 3 por la Santísima Trinidad. Cuando se inciensa al sacerdote se empieza 3 veces 2. ¿Se dan cuenta que es arbitrario eso? Que podría haber sido distinto, pero hay un porqué. Pero por sí mismo, 3 veces 3 o 3 veces 2 no es cuestión de religión. Pero acá se le ha agregado, por eso dice, no es por sí mismo. Entonces, todas las ceremonias de la Santa Misa, o del bautismo, o de lo que fueron, todas las ceremonias, como existen actualmente, tienen mucha diversidad. El rito caldeo, el rito de Jerusalén, el rito griego, el rito ruso, el rito romano, el rito mozárabe, el rito ambrosiano, el rito malabar, el rito toledano, no sé cuánto, ¿no? El bizantino, ¿no? Son muchas ceremonias, hay mucha diversidad. ¿Y por qué son válidas? No por el capricho del sacerdote, que se le ocurrió un día celebrar de saco y corbata, sino porque a lo largo de la tradición de los siglos, en la tradición se ha instaurado, con la aprobación de los santos y de los papas, se ha instaurado esta ceremonia. Pero por sí, el saco y corbata, ¿no? O usar estola, o usar el cíngulo, o usar zapatos o alpargatas o sandalias, de por sí no pertenecen, no son esencia, no. Por eso el Papa Pío XII decía, por ejemplo, ¿no? Que un defecto, a veces de los liturgistas sobre todo, ¿no? Es lo que se llama el arqueologismo. Buscar cuál es el rito más antiguo o más viejo para aplicarlo ahora. Dice, no, hay que aplicarlo lo que está hablando con la Iglesia, no por lo viejo, ni por lo nuevo. Porque de por sí, lo viejo o lo nuevo
No es cuestión de, no está dentro del sacramento o de los signos sagrados. Que puede ser o no, como la Iglesia lo aplica. Sí, uno habla del diaconado, Sí. un estado más bajo, digamos, como un sacerdote, un presbítero. Es como los últimos serán los primeros. ¿Por qué? Porque venimos del protomártir Esteban, Que era que diácono. ha sido un diácono. Sí. O sea, de ese diácono último es lo primero para nosotros. Y bueno, porque sí. es el protomártir de la fe. El Entonces, primer da mártir. vuelta todo. Lo que pasa es que justamente en el orden civil también, y sobre todo en el orden de la iglesia religiosa, ¿no? O hay dos niveles, o dos órdenes. Está el orden jerárquico y el orden de la santidad. En el orden civil, por ejemplo, el fulano más importante es el presidente de la República, civilmente hablando. Pero, sociológicamente hablando, el fulano más importante, por ejemplo, el más sabio, ¿no? Un investigador del CONICET es más importante que un presidente de la República, o un hombre que hace obras de bien, ¿no? Que hace beneficencia y todas esas cosas más importantes. Y en la Iglesia lo mismo, está el orden organizativo, que el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los monaguillos, ¿no? Y el orden de la santidad. Entonces, como usted dice, San Esteban, que era diácono, el primer mártir, y entonces es más importante, como muchas veces les he dicho, más ha hecho por la evangelización la Cielito, acá en Córdoba, que el señor arzobispo. Aunque el señor arzobispo tiene más autoridad jerárquica y organizativa, porque es representante de Cristo, pero la Cielito era más buena que el obispo, más buena que todas, ¿no? Así que, bueno, nuestro auxilio está en el nombre del Señor.